Sistema de tubería simple. Ejercicio. Para un sistema de tubería horizontal se requiere definir su diámetro si la caída máxima de presión entre dos puntos separados, 2000 pies, es 8 psi. El flujo volumétrico requerido en el sistema es 2.5 pies cúbicos por segundo. La tubería debe ser de cobre tipo K y el fluido es agua a 150 grados Fahrenheit. Para resolver el problema, miremos primero algunos datos importantes de la tabla. Tenemos propiedades del agua en el sistema inglés con la temperatura indicada. Buscamos que el peso específico es 61.2 libras por pie cúbico y la viscosidad cinemática es 4.68 por 10 a la menos 6 pies cuadrados por segundo. Para el caso de cobre como material de la tubería, buscamos la rugosidad, que es 5 por 10 a la menos 6 pies. Supongamos que tenemos una tubería cualquiera, de cualquier longitud, mayor lógicamente a 2000 pies, y tomamos dos puntos cualesquiera, que están separados una distancia de 2000 pies. Como no nos dicen nada con respecto a accesorios, vamos a considerar que es totalmente recta. No hay ningún accesorio para poder determinar lo relacionado con las pérdidas en esa longitud de 2000 pies. En estas condiciones vamos entonces a aplicar la ecuación de la energía entre dos puntos, un punto A y un punto B separados una distancia de 2000 pies. Si hacemos eso, tenemos que la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de A sobre el peso específico más Z de A menos las pérdidas entre esos dos puntos A y B que están separados una distancia de 2000 pies va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de B sobre el peso específico más Z de B. Aquí tenemos que como los dos puntos están definidos en una tubería que tiene el mismo diámetro, el caudal es el mismo, las velocidades A y B son iguales, por lo tanto, las podemos cancelar. Lo mismo que en el caso de la carga de elevación, Z de A y Z de B serían iguales, por lo tanto, lo podríamos cancelar. En este caso, despejando las pérdidas, tenemos que las pérdidas van a ser igual a la presión de A menos la presión de B sobre el peso específico. Como el problema nos dice que la caída de presión máxima es de 8 psi, podríamos reemplazar en la ecuación 8 psi, que es 8 libras sobre pulgada cuadrada, la multiplicamos por 144 pulgadas cuadradas, que es un pie cuadrado, sobre el peso específico, que ya lo encontramos por tabla, que es 61.2 libras sobre pie cúbico. Haciendo los cálculos, encontramos que las pérdidas deben ser iguales a 18.82. Ahora, analicemos lo siguiente. El problema nos dice que la caída de presión máxima entre los dos puntos es de 8 pies. Quiere decir que la presión de A menos presión de B es máxima. El mayor valor de la caída de presión es 8 psi. Por lo tanto, estaríamos hablando de unas pérdidas máximas. Es importante hacer este análisis para decidir al final qué diámetro de tubería vamos a seleccionar. Entonces tengamos presente que las pérdidas son máximas. Las pérdidas máximas que se pueden dar por cada 2000 pies de longitud deben ser iguales a 18.82 pies. Podrían ser menores, pero no pueden ser superiores a este valor.
Sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. Despejando la velocidad es caudal sobre área. El área es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad también la podemos escribir como 4 veces el caudal sobre pi por diámetro al cuadrado. Sabemos también que las pérdidas por tramo recto la podemos calcular por la ecuación de Darcy. Las pérdidas van a ser igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplacemos la velocidad por 4 veces el caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Pero como la velocidad está al cuadrado, sería entonces 16 veces el caudal cuadrado sobre pi cuadrado diámetro a la 4. Reemplazando, encontramos que las pérdidas van a ser iguales al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por 16 veces el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad pi cuadrado diámetro a la 4. Simplificando, tenemos que 16 sobre 2 nos daría 8. Entonces las pérdidas van a ser iguales al factor de fricción por 8 veces la longitud caudal cuadrado sobre la gravedad pi cuadrado diámetro a la 5. Despejando el diámetro, que es lo que nos interesa en el problema, diámetro a la 5 va a ser igual al factor de fricción por 8 veces la longitud del caudal cuadrado sobre pi cuadrado, la gravedad multiplicada por las pérdidas. Reemplazando los valores, sabemos que la longitud son 2000 pies. El caudal nos lo entrega el problema 2.5 pies cúbicos por segundo. La gravedad 32.2 y las pérdidas que hallamos es 18.82. Estoy omitiendo las unidades. Realizando esta operación, encontramos que el diámetro va a ser igual a 1.76 por f a la 1/5. Recordemos que debemos extraer raíz quinta a ambos lados para poder tener o calcular el diámetro. Por eso el diámetro va a ser igual a 1.76 f elevado a la 0.2. Digamos que esta es la ecuación número 1. Tenemos, por otro lado, que el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, pero la velocidad es 4 veces el caudal sobre pi diámetro cuadrado. Reemplazando, encontramos que el número de Reynolds es igual a 4 veces el caudal por el diámetro sobre pi por la viscosidad por el diámetro al cuadrado. Podemos simplificar un diámetro y nos quedaría únicamente sobre diámetro. Si reemplazamos los valores que conocemos, el caudal 2.5 y la viscosidad cinemática 4.68 por 10 a la menos 6, encontramos que el número de Reynolds va a ser igual a 680.149.33 sobre el diámetro. Supongamos que esta es una ecuación número 2. Tenemos también la ecuación para determinar el factor de fricción en caso de que el flujo sea turbulento. Para poder hallar el valor del diámetro que nos están solicitando, debemos iterar. Para ello, vamos a suponer inicialmente un valor del factor de fricción. Con ese valor, y utilizando la ecuación número 1, hallamos el diámetro. Ya conociendo el diámetro, podemos reemplazar en la ecuación 2 para hallar el número de Reynolds. Con la rugosidad del material, que la conseguimos en tabla, que es 5 por 10 a la menos 6 pies, el diámetro que acabamos de calcular con la ecuación 1 y el número de Reynolds que calculamos con la ecuación 2, podemos hallar utilizando la ecuación 3 el factor de fricción. Vamos a suponer un valor de F del factor de fricción de 0.02. Si reemplazamos este valor en la ecuación 1, hallamos el diámetro. En este caso, el diámetro sería 0.8049 pies. Con ese valor del diámetro, reemplazamos en la ecuación 2 y hallamos el número de Reynolds. Como ya dijimos, con la rugosidad, con el diámetro y el número de Reynolds, reemplazamos en la ecuación 3
y hallamos el factor de fricción. En este caso, 0.0121. Observamos que es diferente al supuesto. Entonces debemos hacer una nueva iteración partiendo de este valor del factor de fricción. Es decir, vamos a suponer que F es igual a 0.0121. Y hacemos el mismo proceso. Con la ecuación 1, hallamos el diámetro. Con el diámetro reemplazamos en la ecuación 2, hallamos el número de Reynolds. Y con la rugosidad, el diámetro y el número de Reynolds, reemplazamos en la ecuación 3 y hallamos el factor de fricción. Observamos que hay una diferencia entre los dos y vamos a hacer una nueva suposición, una nueva iteración. Vamos a suponer que el factor de fricción ahora es 0.0119. Reemplazamos en la ecuación 1, hallamos diámetro. Con la ecuación 2, hallamos el número de Reynolds. Con la ecuación 3, hallamos el factor de fricción. Y en este caso observamos que el factor de fricción es igual al supuesto. Nos dieron exactamente iguales. Por lo tanto, el diámetro es 0.7255 pies, que corresponde a 8.71 pulgadas. Pero este diámetro no lo vamos a conseguir comercialmente, razón por la cual debemos estandarizar ese diámetro, escoger un diámetro de la tabla correspondiente, en este caso al material. Dice que la tubería debe ser de cobre tipo K. Vamos a la tabla correspondiente para dimensiones de tubos de cobre tipo K y buscamos el diámetro de 8.71. Observamos que ese diámetro está entre dos valores, 7.583 y 9.449. Debemos decidir ahora si escogemos un diámetro nominal de 8 pulgadas o de 10 pulgadas. ¿Cómo decidimos? Depende de lo que nos diga el problema. En este caso, recordemos que en el análisis que hicimos, dijimos que las pérdidas máximas eran de 18.82 pies. Eso a partir del que el problema nos decía una caída de presión máxima, nos daba un valor. Y con ello, ese valor, hallamos estas pérdidas. Observamos que las pérdidas son inversamente proporcional al diámetro. Es decir, si aumentamos el diámetro, disminuimos las pérdidas. Y si disminuimos el diámetro, estaríamos aumentando las pérdidas. Quiere decir que si nosotros tomamos una tubería con diámetro nominal de 8 pulgadas, que corresponde a una tubería con diámetro interior de 7.583, estaríamos aumentando las pérdidas. Es decir, las pérdidas serían mayores a 18.82. Por esa razón vamos a tomar una tubería con diámetro nominal de 10 pulgadas que corresponde a una tubería con un diámetro interior de 9.449 pulgadas. En ese caso, sí podemos observar que hemos aumentado el diámetro, es decir, que las pérdidas van a ser menores a 18.82 pies.